¿Qué harías si alguien ofrece 5 millones de dólares por tu cabeza? Imagina esta cifra. 5 millones, no 1,000 ni 100,000, sino 5 millones enteros. Si supieras que incluso tus aliados más cercanos, aquellos en quienes más confías, podrían traicionarte por esa suma descomunal? Es una pregunta que parece salida de una película de espionaje, pero en Burkina Faso es la realidad diaria de su presidente, Ibrahim Traoré. Este escenario no es hipotético, ocurrió de verdad. Un guardaespaldas de Traoré recibió la oferta concreta: asesinarlo a cambio de la fortuna. Sin embargo, eligió la lealtad sobre el dinero, una decisión que cambió el destino inmediato del país. Desde ese momento, para Traoré, cada día se convirtió en una batalla contra la sombra de la traición. Los intentos de golpe de Estado pasaron de ser episodios aislados a convertirse en rutina, y las traiciones ya no eran solo amenazas externas, sino peligros reales dentro de su círculo íntimo. Lo asombroso no es solo que Traoré siga vivo. Después del escándalo, la seguridad en Burkina Faso se transformó radicalmente. Se pasó de una cultura de confianza, aunque precaria, a un sistema de vigilancia exhaustiva. La paranoia, antes un susurro, se institucionalizó. Se reorganizó el poder en silencio, pero no sin brutalidad. Lealtad absoluta se convirtió en el único pasaporte para acercarse a la presidencia. La vigilancia ya no era solo física, sino digital y psicológica. Cualquier sospechoso de traición era neutralizado de inmediato. ¿Cómo logró Traoré pasar de ser el hombre más buscado del país, con precio en su cabeza, a consolidar su poder con una eficacia inédita en la historia reciente africana? ¿Cuál es la fórmula secreta para sobrevivir cuando ni el dinero ni el miedo bastan para comprar traiciones? En este video, revelaremos las claves de su supervivencia y cómo su nueva arquitectura de poder desafía las reglas tradicionales, no solo de África, sino de todo el mundo. Si no entiendes cómo se gestiona el poder bajo asedio, cómo se navega la delgada línea entre la protección y la represión, te perderás la verdadera historia de África hoy, y quizá del futuro político global. Pero, ¿qué llevó a Burkina Faso a este punto límite? Todo comenzó mucho antes de Traoré, con una cadena de crisis que sacudieron la nación y abrieron la puerta a intereses extranjeros. La historia de Burkina Faso es la de una tierra fértil en conflictos, donde la política se mezcla con la violencia y la geopolítica extranjera. Burkina Faso no es Dinamarca. Aquí, los presidentes no solo pierden elecciones, a veces desaparecen sin dejar rastro. Para comprender esto, basta mirar la historia reciente. Desde la independencia en el año 1960, el país ha sufrido más de media docena de golpes de Estado, algunos sangrientos, otros silenciosos, todos con consecuencias devastadoras. Mientras en otras partes del mundo una derrota política se resuelve con discursos y transiciones, aquí el silencio puede ser absoluto, el exilio forzado, o algo mucho peor, la desaparición o el asesinato. Durante décadas, Burkina Faso fue tierra de nadie. La inestabilidad era la norma. Los ciclos de violencia y traición se repetían como un ritual. Cada pocos años, un nuevo líder tomaba el poder por la fuerza, prometía estabilidad, y pronto era derrocado de la misma forma. La insurgencia armada, las luchas tribales y la constante injerencia extranjera, sobre todo de Francia y en tiempos recientes, de Rusia, mantenían las fronteras tan frágiles como las alianzas políticas. El Estado parecía rehacerse y colapsar con cada ciclo, dejando a millones de ciudadanos en la incertidumbre más absoluta. Un ejemplo ilustrativo. En el año 2014, una revuelta popular derrocó al entonces presidente Blaise Compaoré, quien había gobernado durante 27 años tras participar en el asesinato de su predecesor y antiguo amigo, Thomas Sankara. Esta espiral de traiciones y muertes políticas sentó un precedente para todos los mandatarios posteriores. Nadie está seguro, y el poder no se hereda, se defiende cada día. En medio de este caos, Paul-Henri Damiba tomó el poder derrocando a un presidente y prometiendo orden y reformas. Sin embargo, cometió errores demasiado familiares. Recurrió a la represión, provocó fracturas internas
y dependió peligrosamente de Francia. Esta dependencia exacerbó el resentimiento en las calles, donde el recuerdo de la tutela colonial sigue vivo. Cuando Damiba perdió el control, ni siquiera sus aliados más leales lograron salvarlo. Fue entonces cuando surgió Ibrahim Traoré, con apenas 34 años. Su golpe fue relámpago y casi sin sangre, lo que resultó sorprendente en un país acostumbrado a la violencia. Su juventud y pasado militar lo convirtieron de inmediato en un símbolo. Para muchos, era un nuevo Thomas Sankara, el carismático líder asesinado en 1987, cuyo legado de independencia y orgullo nacional permanece vivo. La gente salió a las calles, ondeó banderas, repitió promesas de renacimiento nacional. Por un instante, se respiró esperanza. Pero la euforia se desvaneció rápidamente. Bastaron unos pocos días para que circulasen rumores de traición y conspiraciones. Intentos de golpe, desconfianza interna y la revelación de la fragilidad estructural del país. Aquí, el enemigo puede estar sentado a la mesa del presidente, y cada error previo es la antesala de la próxima traición. Burkina Faso se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser el último. En este tablero, la reputación y la legitimidad valen más que cualquier escudo o escolta. Perderlas es abrir la puerta al colapso del Estado, dejando a millones de personas a merced de fuerzas que no controlan, como bien lo demostró la caída de Gaddafi en Libia o la de Mobutu en Zaire, donde la pérdida de legitimidad precipitó el derrumbe del régimen. Pero, ¿qué hace Traoré cuando sospecha que sus más cercanos pueden venderse al mejor postor? ¿Qué opciones tiene un líder asediado por la traición? Traoré no tenía margen de error. Debía elegir entre la desconfianza total y la mano dura, o arriesgarse a convertirse en la próxima víctima de un golpe. Así comenzó su lucha por el control real del poder, un combate que recuerda a la paranoia de Stalin en la Unión Soviética, donde la purga de círculos cercanos era la norma para garantizar la supervivencia. Cuando duermes entre traidores, no confías en palabras, sino en muros y fuego. Ibrahim Traoré, al enterarse de la oferta millonaria para matarlo, no optó por la furia pública ni por amenazas teatrales. Su respuesta fue inmediata, fría y metódica. Cerró filas, selló puertas y convirtió la sospecha en ley de gobierno. Así nació la ideología del encierro, una doctrina forjada ante la traición convertida en rutina. La Guardia Presidencial fue desmantelada y reconstruida desde cero. Nadie, sin importar rango ni años de servicio, era intocable. Vigilancia y lealtad absoluta se volvieron los únicos requisitos para acercarse al poder. Se implantó un sistema de rotación de personal, de modo que nadie permaneciera demasiado tiempo en una misma posición, dificultando la formación de alianzas peligrosas. Nuevos equipos surgieron, oficiales fueron reasignados, y cada vínculo personal fue examinado bajo lupa. Amistades pasadas, conexiones tribales, hasta registros escolares. Cualquier nexo extranjero o ambición velada significaba el destierro inmediato del círculo de confianza. Esta metodología recuerda a la desconfianza positiva que aplicó Mao Zedong durante la Revolución Cultural, cuando incluso los lazos familiares eran motivo de sospecha. Las comunicaciones internas, incluso para los jefes más altos, quedaron restringidas. Teléfonos bloqueados, órdenes cifradas y asesores con lazos dudosos expulsados en silencio. Las murallas del palacio no solo eran de concreto, ahora también estaban hechas de códigos y secretos digitales. Se implementaron sistemas de cifrado avanzado, inspirados en modelos israelíes y rusos, para evitar filtraciones. La contrainteligencia, antes decorativa, recibió carta blanca. Mapear alianzas, rastrear simpatías, aislar a los tibios. Ningún funcionario, por veterano que fuera, quedó a salvo del escrutinio. Los que no encajaban eran relegados a oficinas remotas o a tareas irrelevantes. Se abrieron expedientes personales que cubrían hasta los aspectos más íntimos de la vida de cada funcionario. Pero el verdadero escudo de Traoré fueron los voluntarios por la defensa de la patria. Jóvenes rurales, armados,
pobres, pero leales hasta la médula. Los acercó a los núcleos del poder, desplazando a militares con lazos extranjeros y lealtades ambiguas. Para estos voluntarios, el presidente era más que un jefe. Era esperanza frente a un ejército dividido y élites desconfiadas. Este modelo recuerda en cierta forma a las juventudes revolucionarias utilizadas por líderes como Hugo Chávez en Venezuela, o los cuadros de base en la Cuba revolucionaria. La vigilancia alcanzó cotas nunca vistas: registros biométricos, monitoreo digital, rastreo de pasos y huellas. Se instalaron cámaras en todos los accesos al palacio, se restringió el uso de vehículos privados, y se emitieron permisos especiales solo para personas previamente verificadas. La seguridad total se volvió obsesión, y con ella, la paranoia. Cuanto más se blindaba el palacio, más crecía el riesgo de convertir aliados en enemigos, y de que el encierro engendrara nuevas fracturas internas. Burkina Faso quedó atrapado en la sombra de una presidencia fortaleza, donde la traición era norma, la lealtad la única moneda, y el costo de la seguridad se pagaba con miedo y aislamiento. La historia está llena de ejemplos similares. En la Rumania de Nicolae Ceausescu, la vigilancia obsesiva no impidió su caída, y en la Alemania del Este, la Stasi creó una sociedad de sospecha que finalmente se volvió insostenible. Pero la fortaleza tiene grietas. Los enemigos no siempre vienen de fuera. A veces acechan entre los muros más seguros. Las conspiraciones rara vez se anuncian con disparos. A veces, el silencio es el arma más letal. Cuando un líder levanta murallas altísimas para protegerse de traiciones, transforma a sus propios aliados en sospechosos. El control férreo y la vigilancia pueden enterrar rumores, pero también siembran resentimientos que no se ven hasta que es demasiado tarde. La lealtad comprada con miedo o favores nunca es sólida. En días de crisis, puede quebrarse con la misma facilidad con la que se apaga una vela. Los defensores de la patria, desde soldados hasta funcionarios, empiezan a preguntarse si sus sacrificios realmente valen la pena o si solo son piezas en un tablero ajeno. Este fenómeno de fatiga y desilusión se ha visto en regímenes como el de Saddam Hussein en Irak, donde la lealtad forzada terminó convirtiéndose en el detonante del colapso. Cada reorganización, cada purga, alimenta la paranoia y puede convertir a un seguidor fiel en un enemigo silencioso. La desilusión es como una chispa. Se propaga sin ruido y basta que prenda entre quienes sostienen al régimen para que todo el andamiaje tiemble. Un solo momento de apatía, una decisión equivocada, puede dejar al presidente expuesto a un golpe que nadie vio venir. El contexto internacional añade otra capa de peligro. La ruptura con Francia y el giro hacia Rusia han reescrito alianzas a velocidad vertiginosa, multiplicando los adversarios. Potencias desplazadas o resentidas optan por el sabotaje económico, la desinformación o incluso intentan financiar nuevas traiciones desde la sombra. Así ocurrió en la República Democrática del Congo durante los 90, cuando el cambio de alianzas internacionales precipitó el colapso del régimen de Mobutu. El enemigo más temible no siempre llega armado. Puede infiltrarse como un rumor, una mirada desconfiada o una indiferencia calculada en el instante crítico. Si la moral interna se erosiona, o si una nueva crisis social enciende la furia que dormía bajo la superficie, incluso los más leales pueden volverse críticos o dejar de proteger lo que ayer juraron defender. Esta fue la clave de la caída de Hosni Mubarak en Egipto. La pérdida de apoyo interno fue más letal que cualquier amenaza extranjera. La seguridad física es solo un fragmento del problema. Las murallas más robustas no detienen los susurros que circulan por los mercados, los cuarteles o las redes sociales. Si la población percibe que la vida no mejora y la seguridad es solo fachada, el respaldo popular puede evaporarse en pocas semanas. Basta ver el ejemplo de Sudán, donde el hartazgo popular terminó por tumbar a Omar al-Bashir después de décadas de represión. En este clima, Traoré arriesga no solo el poder, sino la posibilidad real de transformar su país. Basta una caída de moral o un movimiento extranjero bien financiado
para que todo el proyecto se derrumbe. La historia enseña que quienes construyen fortificaciones demasiado rígidas suelen terminar más aislados que seguros, como le ocurrió a los zares rusos antes de la Revolución de 1917. Pero la tormenta no solo amenaza desde fuera. La sombra de una traición interna puede ser más peligrosa que cualquier enemigo extranjero. El enemigo más letal no siempre tiene rostro. La verdadera batalla se libra en el terreno de la confianza. La historia africana enseña que ningún líder, por más control que ejerza, puede ignorar la importancia de la legitimidad ante su pueblo. Ibrahim Traoré sobrevivió a varios intentos de asesinato y golpes de Estado, convirtiendo su entorno en una fortaleza. Pero ni los muros más altos ni los sistemas de vigilancia más avanzados pueden blindarse contra la traición. El miedo puede silenciar a los opositores, pero jamás construye unidad ni futuro. La confianza y un propósito colectivo son fuerzas más duraderas que cualquier régimen de intimidación. Si las reformas priorizan la seguridad sobre la participación, el aislamiento engendra nuevas amenazas internas, invisibles y profundas. Vigilar puede frenar conspiraciones, pero no genera apoyo genuino. En el Sahel y en todo el continente africano, la supervivencia política depende menos de los algoritmos y más de la capacidad de adaptarse y de escuchar a la sociedad. Cuando el poder se esconde tras cámaras y controles biométricos, corre el peligro de perder el pulso de la calle y la lealtad real. Así lo demostró la primavera árabe. Cuando los gobiernos perdieron el contacto con la población, el descontento se organizó y los regímenes colapsaron. El mensaje es claro. Reforzar el poder a costa de restringir libertades puede sembrar el próximo desastre. La seguridad basada en sospechas tiene un costo humano invisible, pero devastador. La soberanía auténtica no se defiende vigilando, sino cultivando confianza y sentido de pertenencia colectiva. La historia de Ghana, que logró transitar de dictaduras a democracia, ilustra que la verdadera estabilidad nace de la inclusión y el diálogo. Comprender estos mecanismos de poder es vital para que cualquier ciudadano proteja su autonomía. Si la sociedad confunde fuerza con silencio y control, puede quedarse ciega ante nuevos peligros nacidos desde dentro. Es fundamental fomentar la educación cívica, la transparencia y la participación activa en la vida pública para evitar que el miedo se convierta en norma. Así surge la duda. ¿La estrategia de Traoré realmente lo protege o simplemente retrasa lo inevitable? ¿Puede un país sobrevivir blindándose de su propio pueblo? La frágil barrera entre protección y represión es fácil de cruzar. ¿Qué sucede cuando la vigilancia se convierte en la mayor amenaza para el propio régimen? En la historia contemporánea, regímenes como el de Corea del Norte han sobrevivido a base de vigilancia extrema, pero al costo de una represión social y económica brutal. ¿Ese es el futuro deseable para Burkina Faso? ¿Serán suficientes las murallas de Traoré, o bastará un solo instante de debilidad para cambiar el destino de Burkina Faso? Esa es la paradoja de quien gobierna en una tierra sitiada. El peligro se esconde tanto fuera como dentro del propio poder. La historia de Traoré no es solo la de un presidente que ha sobrevivido a varios intentos de asesinato. Es el retrato de una nación que paga caro su soberanía, asediada por conspiraciones internas y presiones externas constantes. Cada paso de Traoré, desde la vigilancia reforzada hasta la purga de su círculo cercano, es un intento por sellar todas las grietas por donde podría colarse la traición. Pero, ¿es posible blindarse de verdad cuando el enemigo puede estar en la sombra más próxima? La experiencia de países como Etiopía y Nigeria demuestra que los desafíos internos suelen ser más persistentes y complejos que las amenazas externas. Hoy, Burkina Faso vive bajo una nueva lógica. La confianza se revisa cada día y el silencio se ha vuelto un arma. Los adversarios temen, no solo por el castigo inmediato, sino por la incertidumbre tras la purga silenciosa de quienes no demostraron lealtad total. Las murallas ya no son solo de concreto o de fusiles. Ahora son redes digitales, controles biométricos, voluntarios anónimos y una paranoia estratégica
que se extiende hasta el último rincón del estado. Sin embargo, ningún sistema es perfecto. La historia africana está llena de fortalezas que cayeron por traiciones internas, de líderes que olvidaron que el verdadero peligro a veces no lleva uniforme ni bandera extranjera. El destino de Burkina Faso, como el de tantas naciones, depende de un equilibrio frágil, libertad vigilada, seguridad que roza el autoritarismo y una soberanía que se disputa en cada esquina, en cada conversación, en cada teléfono intervenido. Aquí, lo que está en juego no es solo el futuro de un mandatario, sino la vida cotidiana de millones. Cada muralla puede proteger o sofocar. Cada reforma puede fortalecer la independencia o abrir la puerta a nuevos abusos. La experiencia de Sudáfrica tras el apartheid muestra que la reconciliación y la apertura son caminos más duraderos que la represión y el aislamiento. La pregunta es inevitable. ¿Hasta qué punto es legítimo sacrificar libertades por seguridad? ¿Cuánto vale la soberanía si, para defenderla, hay que vigilar al propio pueblo? ¿Puede una nación construir un futuro sostenible sobre la base de la vigilancia y la sospecha? Ahora, la conversación te pertenece. ¿Crees que el precio de la libertad en África es demasiado alto? ¿Puede un país blindarse de fuerzas tan complejas y difusas? ¿Es posible alcanzar una estabilidad duradera sin caer en la represión? Tu opinión es parte del diálogo sobre el destino africano, la soberanía y el precio real de la libertad. Déjanos tu reflexión en los comentarios. Suscríbete y comparte este video para que más voces se unan a esta discusión urgente. Porque ninguna fortaleza es invulnerable. La historia la definen las preguntas que nos atrevemos a hacer y las respuestas colectivas que buscamos.